morning, familia FLC. Today we will see a new topic. This is the simple present tense plus adverbs of frequency and time expressions. Hoy vamos a ver un tema diferente, nuevo, que es el presente simple con adverbios de frecuencia y los time expressions. Primero que nada vamos a ver cómo se formulan esos adverbios, ese presente simple. Acá tenemos una lista de ciertos verbos, unos ejemplos. Vamos a empezar, por ejemplo, con take a shower. ¿Sí? Recuerden que todas las oraciones tienen que iniciar siempre con un sujeto, como lo tenemos acá. Siempre tiene que haber un sujeto, un auxiliar, el verbo y pues el complemento. En este caso, nuestro sujeto sería, por ejemplo, you. Nuestro auxiliar del presente simple es do. El verbo, dijimos take, y el complemento, a shower. Y listo, ya tenemos formado el presente simple. You do take a shower. Sin embargo, todos pueden ver que cuando escribimos una oración en presente simple no ponemos el auxiliar, simplemente ponemos you take a shower. ¿Cuál es la diferencia entre you take a shower y you do take a shower? Cuando yo pongo el auxiliar en el presente simple, en la forma afirmativa, es porque estoy reafirmando mi oración. You do take a shower es como decir, tú sí te bañas, tú sí tomas una ducha. En cambio, si yo quito el auxiliar, pues simplemente es un afirmativo como normalmente lo utilizamos. Tú te bañas. You take a shower. Es por esa razón que pues siempre lo ponemos sin el do. Pero insisto, si lo ponen, lo único que están haciendo es reafirmar. Ahora, si yo quiero hacer una oración en tercera persona, lo que tengo que hacer primero que nada pues, es cambiar el sujeto. En lugar de you, ahora voy a poner, por ejemplo, my son, mi hijo. ¿Okay? Luego entonces, my son, caemos en lo mismo. Si yo quiero poner el auxiliar, ¿cuál es el auxiliar del presente simple? Para terceras personas, does. Y listo, ya tenemos formado la oración en tercera persona. My son does take a shower. Esa es una reafirmación, nuevamente les digo, mi hijo sí se baña. Sin embargo, si quiero hacer una oración solamente afirmativa, no reafirmativa, entonces quitamos el auxiliar para que yo pueda decir mi hijo se baña. Ya no voy a decir mi hijo sí se baña, sino mi hijo se baña. Pero recuerden que con las terceras personas, he, she y el pronombre it, el verbo tiene que llevar siempre una S. ¿Por qué la tiene que llevar? Porque como ya no tenemos el auxiliar does, el cual tiene aquí la S, a alguien tengo que ponerle esa S. Como ya no lo tengo, esa S se la ponemos al verbo. My son takes a shower. Y esta es la forma como realizo una oración en tercera persona. Las terceras personas que llevan las S en los verbos tienen que tener, hay ciertas reglitas. Por ejemplo, prácticamente a todos se le va a aumentar una S, pero si ese verbo termina en Y, por ejemplo, study, siempre y cuando antes de la Y haya una consonante. Si termina en Y y antes de la Y tiene una consonante, quitamos la Y y le ponemos IES. Luego entonces quedaría my son studies. Otro ejemplo u otra excepción de solamente ponerle S es cuando los verbos terminen en, como aparece aquí abajo, S, SH, CH, X o la vocal O, le vamos a aumentar entonces ES, como aparece también acá. Brush, que es cepillar, ahora será brushes. Watch, mirar, ahora será watches. My son brushes his hair. My son watches TV, por ejemplo. Mi hijo se cepilla el cabello. Mi hijo mira la televisión. My son brushes his hair. My son watches TV. Y pues esas son las únicas tres excepciones que podemos manejar. My son, dijimos que brush sería brushes his hair, cepilla el cabello. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos estas tres formas de escribir, ahora nos vamos a las oraciones en pregunta. Para hacer oraciones en pregunta,
Lo único que tenemos que hacer con respecto a la forma, a la estructura de sujeto, auxiliar, verbo, complemento, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de lugar el auxiliar por el subject. El sujeto va para acá, el auxiliar va para acá, y ahora el subject, el sujeto, pasa al lugar del auxiliar. En este caso, en pregunta, sí tenemos que escribir el auxiliar, porque como es pregunta, si hacemos la pregunta que escribimos al inicio con you take a shower, entonces el auxiliar para you sería do. ¿Cuál es el sujeto? You. Y el verbo take a shower. Ahora, si estamos hablando en tercera persona, ¿cuál es el auxiliar de mi hijo? O sea, de él, pues será does. Porque ¿quién es mi hijo? Es he. ¿Ok? Recuerden que pueden poner he o pueden poner el nombre completo, que es my son. So, does my son, mi hijo, take a shower, y listo. Ya tenemos formada la tercera persona. Noten que take no tiene S como lo tiene acá. ¿Por qué no tiene la S como la tiene acá? Bueno, porque ya tenemos la S en el auxiliar. Si ponemos el auxiliar, ya no puede llevar S. Algunas personas cometen el error de hacer esto. Ponen takes y al does le quitan el do y me dicen, bueno, puse do porque acá tiene S. No, no se puede. Siempre tiene que ser does para las terceras personas en singular, he, she, it, y por ende no puede llevar la S en pregunta. Y básicamente de esta forma ya vimos las dos formas de hacer las preguntas en presente simple, con el do y con el does para las terceras personas de singular. Si regresando aquí arribita, si yo quiero hacer una oración en negación, pues recuerden que para negar en inglés no puedo hacer nada más con el no, sino tiene que ser con el not. Pero para negar con el not también necesito ponerle algo más. Necesito negar ese auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Dijimos del presente simple, do y does. Voy a cambiar en este momento esta oración y la voy a poner como la teníamos originalmente, you, y por ende aquí es take. Al poner take, you take a shower, tú te bañas. Si yo lo quiero hacer en negación, decir que tú no te bañas, definitivamente hay que negarlo con el not, pero ese not tiene que ser negado también con un auxiliar. Y por eso es que ven que se escribe do not. You do not take a shower. Así es como se tiene que negar, siempre hay que negar el auxiliar. Por ende, hay que poner el auxiliar en negaciones. Si yo lo voy a contraer, porque también lo puedo contraer, solo lo pego, quito la O y le pongo una apóstrofe. Y de esta forma ya tienen you do have, ya tienen el presente simple en negación. You don't take a shower. Y por último, para las terceras personas, bueno, lo mismo. Ya dijimos que para negar tengo que poner el auxiliar más el not, does not. Pero al poner este does not también lo puedo contraer. ¿Y cómo quedaría contraído? Bueno, quitamos la O, le ponemos el apóstrofe y solamente lo pegamos. My son doesn't. Pero ahora el verbo ya no va a estar en tercera persona, sino en su forma original, su forma base. ¿Por qué? Por la misma razón que hemos estado explicando, porque aquí ya tienen la S del auxiliar. Bueno, pues ya vimos prácticamente cómo hacer oraciones afirmativas, oraciones en pregunta y oraciones negativas. Lo próximo a ver pues es para introducir o meterle lo que son los adverbios de frecuencia. Recuerden que esos adverbios de frecuencia pues sirven para dar precisamente, explicar con qué cotidianeidad se realizan las cosas. Los básicos, los que vamos a ver en este nivel, es always, usually, sometimes y never. Always, siempre, usualmente, sometimes, a veces, y never, nunca. Es muy fácil. ¿Dónde van a ir estos adverbios de frecuencia? Bueno, si ven aquí el ejemplo, nos queda muy claro. Los adverbios de frecuencia siempre van a ir entre el auxiliar y el verbo. Pero aquí no hay un auxiliar. No, porque es una oración en presente simple. Acuérdense que en presente simple puedo omitir ese auxiliar. Entonces, como omito ese auxiliar, pues prácticamente el adverbio de frecuencia va a quedar entre el sujeto y el verbo. I always play. I usually check. Siempre entre el sujeto y el verbo. Sin embargo, en esta versión que dice tú no te bañas,
Si yo quiero decir que tú no siempre te bañas, ¿dónde voy a poner el adverbio de frecuencia? Ya dijimos que se va a poner entre el auxiliar y el verbo, es decir, acá. You don't always take a shower. Tú no siempre te bañas. ¿Okay? Ahora, si yo digo una oración afirmativa y digo que tú siempre te bañas, hay dos formas. O lo hago reafirmativo, tú sí siempre te bañas, o la forma normal como todos la conocemos, tú siempre te bañas. Y por esa razón es que se dice que la adverbio de frecuencia está entre el sujeto y el verbo, pero al fin y al cabo recuerden que la realidad es que está entre el auxiliar y el verbo, aunque esté escondido este verbo acá. Bien, espero haya sido esto igual de ayuda. En terceras personas igual, si quiero decir que mi hijo a veces se baña, pues ya vimos, vamos a acomodar el lugar que le corresponde a cada uno, el verbo abajo del verbo, y ahora entonces tendría yo que decir que a veces se baña. Bueno, en la sección de adverbio aquí voy a poner sometimes brushes, y listo, ya hicimos la oración con un adverbio de frecuencia diciendo que mi hijo a veces se baña. Por último, tenemos algo que se les llama time expressions. Estos time expressions van a ir siempre o al mero inicio de todas las oraciones o al mero final. Sugiero, como lo estamos aprendiendo, lo pongan siempre al final de las oraciones, como tenemos aquí. Estos time expressions pueden ser once a year, que significa una vez al año, twice a day, 2 veces al día, y de 3 veces en adelante se dirá 3 times, 4 times, 5 times. Insisto, una vez, once, 2 veces, twice, 3 veces, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 6 veces. Al año, al día, al mes, a day, a year, a month. Ahora, every, todos y cada uno de, every weekend, cada semana, every Friday, cada viernes. Acá hay otro que no nos pusieron aquí abajo, que es on Saturdays, que significa los sábados, on Sundays, los domingos, on Mondays, los lunes. Bueno, pues esos adverbios de frecuencia los van a poner al final de la oración. Por ejemplo, I take out the garbage every day. Yo saco la basura, ¿cuándo? Todos los días. Al final, no lo vayan a poner entre el auxiliar y el verbo, entre el sujeto y el verbo como los adverbios, porque no son adverbios estos, son time expressions. She goes shopping. ¿Cuándo va de compras? On Saturdays, los sábados. Once a week, una vez a la semana. Twice a week, 2 veces a la semana. Luego entonces aquí en estas oraciones, por ejemplo, que dice you always take a shower. ¿Cuándo te bañas? Pues tú siempre y puedo mezclar el adverbio de frecuencia con el time expression. Sí, también se puede. Entonces dijimos que al final va el time expression. Luego entonces acá decimos que you always take a shower once a day, una vez al día. Tú siempre te bañas una vez al día. Muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, en este que dice my son sometimes, voy a cortar un poco acá para que entre, brushes his hair, a veces se peina el cabello. ¿Cuándo? Por ejemplo, once a day. A veces se peina su cabello, se cepilla su cabello una vez al día, porque por lo regular no se cepilla su cabello, se va todo despeinado. Por ejemplo, puedo utilizar solo adverbios de frecuencia, puedo utilizar solo time expression y puedo utilizar ambos, tanto adverbio de frecuencia como time expression al mismo tiempo, dependiendo de lo que yo quiera decir. Bueno, pues esa es una forma muy resumida de cómo se utiliza este tiempo. Espero haya sido de utilidad y pues espero verles pronto nuevamente en clase. Les recuerdo que cualquier duda que tengan, any doubt you do have, you can text me, me pueden escribir al WhatsApp o por Facebook. Gracias familia, felicidades por haberme escuchado.